Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original, por favor apoyar al autor original para que sigas subiendo fics. Muchas gracias. Capítulo 14. Cambio de planes. En el mundo de Remnant, hay un lugar determinado. Un lugar intacto por la luz del sol y el calor, iluminado solo por la luna rota. Un lugar donde los cielos siempre son rojos. Aquí, en la noche eterna y retorcida, reside cierta bruja. Siempre observando. Siempre intrigante. Siempre creciendo su ejército. Después de todo, un rencor milenario debe contener una cierta cantidad de mala voluntad para poder mantenerse durante tanto tiempo. Y después de tantos años, quizás la mala voluntad fue todo lo que quedó en ella. Sombra de lo que alguna vez fue, ahora solo tenía un propósito. Destruir al que una vez había amado, y luego destruir a la humanidad misma, y con ello, los últimos rastros de esos dos gusanos. Y después de milenios de trabajar detrás de escena, saliendo de las sombras para manipular a innumerables personas, parecía que finalmente se estaba acercando a la conclusión exitosa de sus planes. Su objetivo estaba a su alcance. Todo lo que quedaba era esperar el momento oportuno, luego volcar las fichas de dominó, una tras otra. Después de todo, ¿quién podría resistirse a ella? Ahora solo había humanos, y eran una lamentable excusa para lo que fueron sus predecesores. Solo otro tenía la habilidad que ella tenía, y era un tonto impotente. La humanidad, con todos sus motores de guerra y un coraje superficial, no podía igualar las interminables hordas de oscuridad, que estaban bajo el mando de ella. Ella tomaría las reliquias, las convertiría en su propio propósito y acabaría con este mundo 3. Sin embargo, como suele suceder, la vida tenía otros planes. Solo duró un momento. Pero imagínese si quiere. Un trozo de carbón ardiendo, metido en una garganta. Incluso un solo momento ardió. Salem se apretó el pecho, su corazón latía varias veces más rápido de lo habitual. Conectada como estaba con los Grimm, podía sentir sus intenciones. Los seres de la no vida, destinados a ser nada más que herramientas de destrucción, estaban acobardados. Cada último mecanismo de supervivencia en ellos les decía que corrieran. Pero, ¿a dónde corre uno cuando el mundo entero está al alcance del peligro? La bruja se bajó temblorosa de su trono, luchando por levantarse. Imposible. Ella gritó. Se suponía que debían haberse ido. ¿Por qué? ¿Por qué regresar ahora? Pero no, estos no son ellos, este poder, ¿cómo puede existir algo así? El poder que sintió no tenía límites. No, incluso más allá de eso, estaba fuera de su comprensión. El simple hecho de sentirlo amenazaba con destruir lo que quedaba de su cordura. Los gemelos ni siquiera podían empezar a compararse con él. Un dios, uno más fuerte que esos dos gusanos, pero no, pensar que un dios podría ser así, al vislumbrar ese poder, sintió un potencial de destrucción que el llamado dios de la oscuridad no podía esperar tocar. Un poder que no podía ser divino. No, algo como esto, solo podría ser infernal. Salem había oído hablar de otros dioses. Para ser más precisos, ella había inferido lo mismo de lo que habían dicho los dioses de la luz y la oscuridad. En los milenios transcurridos desde su partida, Remnant había tenido ocasionalmente visitantes de otros mundos. Y de ellos, había aprendido la verdad que los gemelos habían ocultado. Dios. Demonio. Ambos términos hechos para humanos. Uno para inspirar adoración, el otro para causar miedo. En verdad, no hubo diferencia. Y entonces, había conjeturado que los demonios debían existir, en algún lugar por ahí. Ese conocimiento había sido relegado al fondo de su mente. Lo que sucedió en otros mundos no era de su incumbencia. Su propósito era fastidiar a los gemelos. Y así, su atención estaba únicamente en Remnant. Hasta ahora, un diablo caminó sobre Remnant. Ningún demonio menor. Ningún aspirante a señor. Un verdadero diablo, que posee un poder más allá del entendimiento humano. En otra parte de Remnant, un portal se estaba cerrando detrás de cierto guerrero vestido de rojo que acababa de terminar de luchar contra su antepasado. El aura demoníaca que exudaba inconscientemente regresó a sus niveles normales, ya que no había ningún oponente digno al que enfrentarse en ese momento.
Y así, el poder que Salem había sentido por un momento se desvaneció de sus sentidos y la presión que amenazaba con aplastarla se desvaneció. La bruja jadeó pesadamente, tomándose un momento para recuperar el aliento y recuperarse. Mientras lo hacía, se echó a reír. Por supuesto. Por supuesto que tú serías quien respondiera. Las oraciones que había hecho hace mucho tiempo, para que su amante resucitara. Rechazado brutalmente por los dioses. Las oraciones que entonces había hecho para vengarse. Sin respuesta. Inaudito. Hasta ahora. Ningún dios respondería a una oración por la destrucción absoluta. Pero un demonio lo haría. Salem sonrió, la alegría retorcida llenó su mente arruinada pero aún inteligente. Las reliquias eran ahora un plan de respaldo. La primera prioridad era localizar a la nueva deidad y convencerlos de que se unieran a ella, antes de que ese tonto de Osma pudiera hacer lo mismo. 3 Al mismo tiempo que Salem estaba haciendo planes para asegurarse de que el misterioso demonio estuviera de su lado, se estaba llevando a cabo otra reunión, en otra parte de Remnant. En algún lugar lejos de la Tierra de las Tinieblas, en los páramos que se encuentran en las afueras del reino de Vale, se había reunido una camarilla. Los nativos de Remnant, si se hubieran topado con este grupo, no habrían entendido a quién estaban mirando. Después de todo, claramente no eran humanos ni fauno. Y ciertamente tampoco eran Geim. Para cuando sus cerebros cambiaran de una respuesta de asombro a una respuesta de miedo, ya estarían en el proceso de ser asesinados, o peor aún, comidos vivos. Después de todo, esas eran solo 2 de las cosas que los demonios generalmente hacían con los seres humanos. Parece que todos estamos aquí, dijo una voz masculina, pesada, grave y grave. Sonaba como rocas empujadas unas sobre otras, como rocas rechinando. Esto era apropiado, considerando el hecho de que el que había hablado no se parecía tanto a nada como a una entidad enorme cuyo cuerpo entero estaba hecho de piedra sólida. Aunque en apariencia algo humanoide, sus proporciones eran diferentes. Sus piernas eran más cortas y rechonchas, mientras que sus largos brazos colgaban más allá de sus rodillas. Su torso y sus extremidades eran gruesos, y no se veía ningún cuello entre el bloque macizo que componía su torso y la forma hemisférica que era su cabeza. En esa forma había 2 cristales brillantes, que eran sus ojos. No se veía ninguna boca en ninguna parte. Con una asombrosa altura de 6 metros, este ser se elevaba sobre Grimm, tanto humanos como demonios. Terror inquebrantable, Atlas. De hecho, respondió otra voz. Este, sin lugar a dudas, pertenecía a una mujer y dominaba la autoridad solo con su tono. En contraste con Atlas, su cuerpo estaba claramente compuesto de materia orgánica, siendo en su mayor parte humanoide. En forma, se parecía a una mujer humana de excepcional destreza atlética, tanto delgada como musculosa. Un cabello pálido que ardía como el oro enmarcaba un hermoso rostro. 2 pares de brillantes ojos anaranjados captaron cada detalle del mundo que la rodeaba. Desde su espalda se extendían 4 alas, aunque estaban dobladas en ese momento. Mientras que los 2 superiores eran plumosos y estaban diseñados para volar, los otros 2 eran demasiado pesados y rígidos para ser útiles para eso. En cambio, la disposición de escamas gruesas en ellos los hacía parecer escudos. En su torso, hombros, brazos y piernas, vestía una reluciente armadura de metal, y frente a ella, incrustada en el suelo, reina violenta de los campos de batalla, Valkyrie. Es raro que actuemos como uno solo. Pero dadas las circunstancias, y el poder que sentimos, esta nueva voz vino de una figura, que, a diferencia del anterior también, no era humanoide en absoluto. En cambio, su cuerpo era largo y retorcido, el de una serpiente. Enroscado con gracia en espirales, su cabeza encapuchada, parecida a la de una cobra real, de alguna manera manejaba el habla sin esfuerzo. Los ojos dorados y entrecerrados observaban a sus colegas, astutos, intrigantes. De vez en cuando, su cuerpo pulsaba, volviéndose transparente, como si fuera una ilusión. Hechicero venenoso, Malevar. No hay duda. Por breve que haya sido, había 2 poderes. Uno, el antepasado que creíamos muerto. El otro, el profetizado, el hijo del legendario Caballero Oscuro. El orador final fue mucho menos imponente en comparación con los demás. Esbelta y pequeña, su cuerpo era negro como la noche y un par de astas le crecían en la cabeza.
Sus ojos brillaban dorados. Vidente del inframundo, Iris. Aunque había logrado mantenerse con vida desde que conoció a Agnus y entregó a su hija a su cuidado, no le quedaba mucho tiempo de vida. Estos 4 demonios se habían reunido, porque habían logrado sentir la presencia de Lucifer al tocar ese universo desde afuera. También habían sentido el creciente poder de Dante. Se había abierto un portal, y ambos demonios habían desaparecido, hasta momentos después, cuando Dante emergió, su poder se registró brevemente como incluso más alto que antes, hasta que desapareció de sus sentidos. Cuando llegamos a este mundo por primera vez, se debió a la distorsión causada por el Qliphoth. Nuestro objetivo era explorar, ver lo que este lugar tiene para ofrecer. El inframundo está sumido en el caos. Sin un rey demonio para poner orden, sus residentes se vuelven locos. Iris miró a sus compatriotas más fuertes. Atlas, Malevar y Valkyrie eran todos demonios con nombre de alto rango, que una vez habían estado al servicio de Mundus. Hasta que cierto caballero los convenció de lo contrario. Lo recuerdo como si fuera ayer, dijo Valkyrie. Me habría enfrentado al príncipe de las tinieblas a su lado. Pero nos rechazó a todos, para luchar contra él solo. Qué vergonzoso, tener la oportunidad de luchar al lado de un verdadero guerrero, contra un enemigo digno, y ser enviado lejos como un niño. Él nos estaba protegiendo, señaló Malevar. Es la razón por la que todavía estamos vivos. De hecho, ni siquiera permitiría que sus propios aprendices lo acompañaran en esa fatídica batalla. Para proteger la vida de un demonio, quizás por eso le juramos lealtad. Pero nunca regresó, dijo Atlas. Iris eligió este momento para expresar sus opiniones. El grupo necesitaba un propósito, necesitaba unidad. Esparda ya no está en un lugar donde podamos llegar a él. Pero su hijo, ¿qué hijo? Interrumpió Valkyrie. Aunque no esté en este mundo, el Darkslayer es formidable. Según recuerdo, ambos hermanos cortaron el Qliphoth juntos. No es la mejor idea considerarlo, advirtió Iris. Si bien Vergil es ciertamente poderoso, no siente amor ni paciencia por nadie más que por sí mismo o sus propios parientes. Y es probable que el inframundo le guarde malos recuerdos. Enfurecerlo sería imprudente. Luego el otro, dijo Atlas. Dante, los 4 hicieron una pausa, considerándolo. Luchó contra Lucifer y sobrevivió, comentó Malevar. El profetizado, dijo Valkyrie. Haga su trabajo, vidente. Recítenos la profecía, describa la visión que tuvo, hace milenios. Iris cerró los ojos. Frente a todos ellos, apareció una construcción de luz naranja brillante. Mostraba una figura, alta y orgullosa, con cuernos y alas, empuñando una enorme espada. El pecado del diablo, el pecado de la humana mortalidad y la divinidad se reunirá infernal y divina. Todos sean uno, como uno es todo de la sombra del caballero, se levantará. Cuando llegue el momento de esperanza en la sombra, el que ha heredado el manto. El legendario caballero oscuro. Si bien estaba claro que la construcción representaba la forma de demonio definitiva, el sin débil, la espada era indistinta, ardiendo como si estuviera en llamas. De modo que ninguno de los 5 reunidos pudo decir si era la temida katana o la aterradora espada. Maldita sea. Valkyria. Confíe en que las profecías no serán claras hasta que se cumplan. Este no es el momento de dudar, dijo Iris. Debemos considerar lo que hemos visto y elegir por nosotros mismos. No había duda de que Vergil era poderoso. Pero entre él y Dante, las señales apuntaban a este último. Había vencido a los reyes demonio antes. Muchos demonios con nombre le habían jurado lealtad en el pasado. Y había conocido a Lucifer. La elección parece obvia entonces, dijo Atlas. ¿Estamos todos de acuerdo? Este está de acuerdo, dijo Malevar. Yo también, dijo Valkyrie. Entonces está decidido, dijo Iris. De hecho, tuvimos razón al venir aquí. Nuestra próxima tarea debe ser encontrar a Dante. Y convencerlo de que regrese a donde realmente pertenece. Eso es imposible, interrumpió una nueva voz. E inmediatamente, los 5 demonios convocaron su poder, volviéndose hacia el recién llegado que se había acercado sigilosamente, listo para destruirla. Del charco de sombras en el suelo, emergió una hermosa mujer de piel verde pálida y cabello rojo. Nevan, respiró Valkyrie.
¿Por qué estás? ¿Por qué no estaría aquí? Están todos discutiendo sobre mi maestro. Es natural que me uniera. Maestro, dijo Atlas bruscamente. ¿Sirves a Dante? Una mentira. La verdad, te lo aseguro, dijo Nevan. Yo era uno de los guardianes del Temen Nigru, después de todo. Estoy íntimamente familiarizado con él, desde el momento en que subió a la torre. ¿Qué quieres, bruja? Siseó Malevar. Nevan sonrió. Patética serpiente, arrastrándose sobre tu vientre. Alivia tu ira. Vengo en paz, y con un propósito compartido. ¿Propósito compartido? Dijo Malevar. Incluso en la ira, conservó sus sentidos y su capacidad de pensar. Era lo que lo hacía peligroso. ¿Quieres que sea el próximo rey demonio? Quiero que abrace su naturaleza diabólica. ¿No es obvio? La camarilla se calmó, disipando su energía reunida. ¿Y cómo sugieres que hagamos que eso suceda? Preguntó Valkyrie. Nevan hizo un espectáculo de deslizarse alrededor, mirando al cielo con inocencia. Durante el tiempo que he pasado con él, me he dado cuenta de que es inútil tratar de hacer que renuncie a su humanidad. De hecho, es una tontería intentarlo. Los reyes demonio anteriores, salvo Lucifer, quien borró la mayoría de los recuerdos que tenemos de él, fueron todos crueles. El inframundo nunca prosperó bajo su gobierno. No, como yo lo veo, su humanidad lo hace amable. Si vamos a evolucionar más allá de arrastrarnos y arañarnos unos a otros, bañarnos en nuestra propia sangre, entonces nosotros también debe aprender a superar nuestro salvajismo. La miraron con los ojos entrecerrados. Lo que estaba diciendo era la antítesis del camino del demonio. Pero ninguno interrumpió. Incluso entre la élite de los demonios, Nevan no debía tomarse a la ligera, especialmente cuando estaba cerca del legendario cazador de diablos. No dejará a este mundo, dijo Nevan rotundamente. Pero puede que no sea necesario. Habla claramente, súcubo, dijo Valkyrie, agarrando la empuñadura de su espada. Nevan la miró casi con lástima, luego suspiró. ¿No es obvio? Muchos demonios están bien viviendo como están, matándose entre ellos por nada. Me viene a la mente el ejército de engendros inútiles de Mundus. Tratar de controlarlos es una pérdida de tiempo. En todo caso, encuentra una excusa para dejar que ese hermano mayor, Vergil, se suelte con ellos. Pero si lo que buscamos es un rey demonio digno, entonces primero debemos ser súbditos dignos. Mi solución es simple. Los demonios que deseen cambiar deben abrirse camino en este mundo. Es exuberante, lleno de recursos y vida. Libres de la corrupción del inframundo y la contaminación del mundo humano que conocíamos antes. Los humanos también son mucho menos numerosos aquí. Podemos convivir con ellos. Como era de esperar, las protestas se escucharon de inmediato. ¿Coexistir? ¿Con esos patéticos debiluchos? ¿Con nuestra comida? Preposterous. Malevar pareció ofendido por la sugerencia. Valkyrie frunció el ceño. Son débiles, necios, traidores e indignos. 5 Incluso Atlas negó con la cabeza. Como demonio sin partes orgánicas, no necesitaba comida ni sangre. Sin embargo, no le gustaba la idea de vivir junto a los humanos. Si los demonios superaran de alguna manera su impulso natural de alimentarse y masacrar. Incluso entonces. Los humanos son temerosos. Y codiciosos. Con el tiempo, se volverían contra nosotros. La sonrisa de Nevan creció. Y es por eso que tendremos un rey demonio que es tanto demonio como humano. Él será quien cerrará la brecha entre nosotros. Donde no entendamos, para coexistir, él intervendrá. Los ojos de la camarilla se agrandaron. Piensa en ello, dijo Nevan. Es una oportunidad para crecer. Una como nunca antes habíamos tenido. Podemos vivir en paz. Dante es amable y poderoso. Él puede protegernos contra tiranos que pueden intentar levantarse en el futuro. Y puede forjar entendimiento. Prevenir conflictos con humanos. Matar, alimentar, estos son nuestros instintos como demonios. Pero nosotros, pocos elegimos seguir a Esparda. No entendimos su elección, pero nos atrajo su fuerza. Ahora, tenemos la oportunidad de entender. Y para hacerlo, debemos aventurarnos en un territorio que no conocemos. Sus ojos brillaron y su cuerpo chisporroteó con un rayo. ¿Qué será?
Ella preguntó. ¿Continuar con las viejas costumbres, abandonarlas, y buscar valientemente otra cosa? ¿Es nuestra lujuria tan superficial que tememos al fracaso? ¿No es nuestra naturaleza, como descendientes de Lucifer, sumergirnos en lo desconocido? Elige, y elige ahora. Los 4 miembros del grupo dedicado a Esparda miraron a Nevan con recelo. ¿Y si nos negamos? Preguntó Atlas. Si atacas a los humanos, serás derrotado, dijo Nevan. Dante te dará la oportunidad de cesar y desistir. Si persistes, bueno, al menos tu muerte será indolora. Nadie discutió con eso. Los rumores del momento en que había enviado a Gosax con una bala cargada en la cabeza eran una leyenda en el mundo de los demonios. Siguió un tenso silencio. Hasta. Bien, dijo Valkyrie. La ley de la fuerza no se puede negar. Si esto es lo que Dante desea, entonces esto es lo que haremos. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que aceptará la responsabilidad? Los ojos de Nevan brillaron. Oh, tengo planes para eso. 3. Cuando la bruja del rayo comenzó a explicar dichos planes al grupo, sin embargo, los dejamos y, una vez más, enfocamos nuestra atención en otra parte. Esta vez, nuestro destino es el propio Viacom, donde un cierto general atlesiano, que había llegado para el festival de Vital, se dirigía a la oficina de Ospin. James Ironwood miró a su alrededor. Como militar, se mantuvo en los más altos estándares y no esperaba menos de los demás. Habiendo ascendido al rango que tenía, una de sus muchas responsabilidades era inspeccionar las tropas, asegurarse de que estuvieran listas para cualquier tarea que se les encomienda. Y así, mientras caminaba, también inspeccionó Viacom. Aunque la escuela no estaba bajo su mando directo, eran aliados, y no había forma de que permitiera que Ospin permitiera que sus formas inconformistas comprometieran su preparación. En su mayor parte, estaba satisfecho con lo que vio. Si bien Vale era demasiado liberal y rebelde para su propio gusto, no se podía negar que Viacom no era inferior a Atlas de ninguna manera cuando se trataba de la fuerza de sus estudiantes y graduados. Asintiendo levemente a los estudiantes que vio, continuó su camino, llegando a la torre y subiendo en el ascensor hasta la cima. Aquí, las puertas de la oficina de Ospin se abrieron cuando se acercó, dejando entrar al general. Normalmente, era entonces cuando Ironwood veía al hombre sentado detrás de su escritorio, saludándolo con calma. Imagínense su sorpresa, entonces, cuando encontró al hombre sobre una rodilla, respirando pesadamente, sudando. E inmediatamente corriendo hacia él, Ironwood le permitió apoyarse en su hombro mientras lo ayudaba a levantarse, sosteniéndolo y llevándolo a su propia silla. En todos sus años de conocer al director, Ironwood nunca lo había visto así. Sin duda, conocía el secreto de Ospin. Su verdadera identidad, o al menos, parte de ella. ¿Qué pasó?, preguntó. Ospin negó con la cabeza. Su formidable autocontrol construido a partir de ser un alma milenaria que había retenido todos sus recuerdos, construido a partir de encontrarse con sus dioses y ser elegido por ellos, estaba en grave riesgo de desmoronarse. Su mente estaba dando vueltas. ¿Qué tipo de poder era ese? No había una explicación racional para ello. Por unos breves momentos, sintió una fuerza capaz de doblar la realidad como el caucho. Sabía lo que era, por supuesto. Era el mismo tipo de poder que habían tenido los dioses. Pero la escala fue incomparable. ¡Qué pesadilla ha llegado! Esto cambió todo. No había forma de contactar a los gemelos. El único método para obtener algunas respuestas era utilizar las reliquias. Pero eso involucró una serie de explicaciones y conversaciones que no podía permitirse tener en este momento. Volvió a negar con la cabeza. Todos sus planes estaban en ruinas. No podía precipitarse a la acción. Espere. Espera y verás, se advirtió un quizás cualquier ser que había sentido había decidido dejar Remnant. Después de todo, ya podía sentir ese enorme poder. Eso es lo que eligió decirse a sí mismo. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era cierto. No es nada, mintió. Me sentía bastante mal. Quizás este recipiente se está debilitando más rápido de lo que pensaba. La frente de Ironwood se arrugó con preocupación y preocupación. Si necesitas ayuda, puedo hacer arreglos para que los científicos de aura de mi ejército, no. Eso será innecesario.
Estos recipientes no están destinados a durar para siempre de todos modos. Está bastante bien, James. Estoy bien ahora. Ozpin se enderezó, recuperando algo parecido a su equilibrio normal. Ironwood pareció dudar de las palabras del director. Pero aunque podía presionar para obtener información sobre un asunto relacionado con el Consejo Secreto, sabía que Ozpin no revelaría nada sobre sus secretos personales a menos que quisiera. Como usted dice, respondió el general, caminando alrededor del escritorio y dando a Ozpin algo de espacio. Se dirigió a las ventanas y contempló el paisaje urbano de Vale. Los muelles eran visibles, al igual que los bullets que llevaban tecnología atlesiana. Ozpin suspiró, agarrándose la sien. De todas las ocasiones en que lidiar con el enfoque terco de Ironwood de hacer las cosas, ahora era particularmente inconveniente, por decirlo con mucha suavidad. James, dijo simplemente. El Consejo de los Reinos no está contento, Oz, dijo el general. Las crecientes cantidades de dust robadas, los crecientes informes de los operativos Wittefang en Vale, Ozpin, por supuesto, estaba al tanto de todo eso, gracias a cierto guerrero vestido de rojo. Ya estamos en eso. La situación está lejos de estar fuera de control. Por otro lado, traer este tipo de presencia militar a Vale alarmará a la gente. La negatividad es algo que no podemos permitirnos. James miró a Ozpin con tristeza. No está en sus manos más. El consejo me ha nombrado encargado de la seguridad del festival. Tenga la seguridad, Oz. Me voy a proteger a nuestro pueblo. Ozpin no respondió. No había nada que decir. Tendría que hacer lo que fuera necesario para tranquilizar a la gente. Control de daños, en cierto modo. Ironwood se dio la vuelta y se dispuso a salir de la oficina, justo a tiempo para ver que las puertas se abrían y una figura familiar de su pasado emerger. Glinda, comenzó. Es bueno. Se detuvo abruptamente. Si bien no habría sido del todo inusual que la mujer reaccionara de una manera un poco fría hacia él, eso no era lo que estaba sucediendo. Su atención no parecía estar en él en absoluto. Parecía preocupada, con la mente en otra parte. Además, parecía nerviosa, de una manera que él no la había visto antes. ¿Qué, Glinda, estás bien? En este punto, incluso Ozpin había salido de sus pensamientos y estaba mirando al instructor de combate con curiosidad. Parpadeó sorprendida y negó con la cabeza, como si tratara de salir de un aturdimiento. Sí, estoy bastante bien, gracias por preguntar. Es un poco sorprendente verte aquí ya, James. Espero que estés bien. Lo estoy haciendo bien. Ironwood respondió con incertidumbre. Esta fue una respuesta mucho más positiva de lo que esperaba de ella. Definitivamente algo estaba pasando. Ozpin, al ver que ninguno de los dos estaba a punto de decir algo comprensible en el corto plazo, decidió cambiar la conversación a algo que tuviera sentido. ¿Cómo fue la salida de los primeros años? Preguntó. Nos encontramos con una complicación en el camino y tuvimos que regresar temprano, pero Dante se encargó de eso. Dante. Ozpin cerró los ojos. Fue desde su llegada que más y más seres de oscuros mitos comenzaron a aparecer en la realidad. Era muy probable que tuviera algunas respuestas sobre ese poder que había sentido. Tendría que preguntarle sobre eso. ¿Dante? Preguntó Ironwood. Algo en la forma en que Glinda había dicho el nombre lo irritaba inmensamente, aunque bajo ninguna circunstancia iba a dejar que eso se notara. Ah, sí, dijo Ozpin. No lo has conocido todavía. Hizo una breve pausa, saboreando la satisfacción de poder devolverle al general una sorpresa propia. Dante es un nuevo maestro aquí en Beacon. También es un operativo especial que trabaja con nosotros. De hecho, él es quien maneja la situación con Torchwick y el Colmillo Blanco. Ironwood se dio la vuelta para mirar al director, frunciendo el ceño. Entonces él es el responsable de yo. Las puertas se abrieron de nuevo. Siento llegar tarde. ¿Qué me perdí? Para entender exactamente por qué el cazador de demonios llegó tarde, debemos retroceder en el tiempo varios minutos, justo después de su regreso después de la batalla con Lucifer. Caída para siempre, remanente. Glinda Godwich se puso de pie. Se aclaró la garganta un par de veces, negándose a mirar al hombre que aún yacía en el suelo del bosque, mirándola, un poco perpleja. Regresaremos ahora.
Los estudiantes ya han sido enviados de regreso. Era demasiado arriesgado continuar una misión de recolección con presencia demoníaca. Deberíamos regresar también. Dante parpadeó. Entonces, ¿vamos a fingir que esto no sucedió simplemente? Glinda se negó resueltamente a reconocer la pregunta. Ella no estaba lista para hacerlo. No, el hecho de que Dante la hubiera besado. Ni siquiera el hecho de que ella le hubiera devuelto el beso. Ciertamente no la parte en la que le había gustado. Absolutamente, definitivamente no era la parte en la que se estaba imaginando continuar exactamente donde se detuvieron y regresar a Viacon una hora más tarde. No tengo idea de lo que estás hablando, dijo. Obviamente, luchaste contra una especie de demonio. No tengo idea de cómo desapareciste y regresaste, pero tú, siendo el experto en estos asuntos, te encargaste de ello sin ningún problema. Ospin se sentirá aliviado. Ven, debemos informar el resultado de la misión. Dicho esto, comenzó a alejarse. Ella ya había señalado el transporte al control de tráfico de Viacom, por lo que un pequeño transporte Bulead debería estar llegando momentáneamente. Dante se puso de pie y se estiró. Por alguna razón, no iba a hablar de eso ahora. Aunque ella no parecía enojada con él. Esperaba no haber ido demasiado lejos. Le preguntaría más tarde. Había terminado de huir de las cosas. Si había cometido un error, se disculparía y lo arreglaría. No tenía la menor intención de renunciar a Glinda, a menos que ella lo rechazara. Sin embargo, por el momento, su pergamino estaba vibrando. El otro, utilizado para comunicarse con Torchwick. Por muy molesto que fuera, un trabajo es un trabajo, y no podía permitirse el lujo de ignorarlo. Haré mi propio camino de regreso, dijo. Sigue adelante. No debería tardar mucho. Glinda se sobresaltó un poco, luciendo decepcionada. Bien. No llegues demasiado tarde. Habiendo dicho esto, rápidamente se alejó. Dante sonrió levemente. No está mal. Vivir de verdad no está nada mal. Con su nueva creencia en sí mismo, se transformó en su débil Krieger sin ningún miedo. Esta era la forma más rápida de llegar a Torchwick y encargarse de esto muy rápido. Con un salto, se lanzó al aire, extendió sus alas y comenzó a volar, un boom sónico sonando mientras lo hacía. En cuestión de segundos, llegó a la ubicación que Torchwick había indicado en el GPS del scroll. Muy arriba en el cielo, Dante se transformó de nuevo en su estado humano, convocando una serie de plataformas Trickster para saltar al suelo. Un almacén de nuevo. Vamos, ahora estás siendo poco original. Negando con la cabeza, entró. El criminal ya había visto su verdadera personalidad la última vez que se conocieron, así que no se molestó con la personalidad de Tony Redgrave que había creado. Bueno, aquí estoy. Vamos a escucharlo. Parados al otro lado del almacén vacío frente a él estaban Torchwick, Neo, Cinder, Mercury y Emerald. Redgrave, dijo Cinder. Ha pasado un tiempo. Escuché sobre cómo salvaste la pequeña situación en los muelles. Dante asintió. No había forma de que no sospecharan de él. Pero por alguna razón, lo habían llamado aquí. Y eso significaba que creían que podía hacer algo por ellos. Lo que significaba que él era el que tenía la moneda de cambio aquí. No pienses en eso, dijo casualmente. Mira, soy un hombre ocupado, así que, ¿qué tal si vamos directo al grano? ¿Qué quieres? Cinder pareció un poco sorprendida por su franqueza, pero se ajustó y la mantuvo fría. Aún no ha logrado eliminar ese objetivo, ¿verdad? Aunque parece que está bastante cerca de ella, profesor. Sí, tengo un trabajo diurno. No lo dije. Voy donde está el dinero. Viacom paga bastante bien. Si Cinder supiera que él era un maestro en Viacom, lo admitiría descaradamente, le haría saber que no podría usarlo en su contra. Cinder parpadeó. De nuevo. Esto no iba como ella había pensado que sucedería en absoluto. Ya veo, dijo. Bueno, en realidad puedes olvidarte del objetivo. Si bien una chica con ojos plateados puede convertirse en un problema, simplemente podrían ser ojos normales con ese color. No había recibido instrucciones específicas de Salem con respecto a Little Red. Todo lo que sabía era que la niña había sido un obstáculo. Pero era necesario lograr metas mucho más importantes. En realidad hay algo que puedes hacer.
¿Puedes ayudarnos a entrar en Viacom? No, no puedo, dijo Dante. Habría ganado un premio gordo. Cinder estaba pidiendo algo grande. No hay forma de que haga eso a menos que sepa exactamente lo que buscan. Llámelo, una política de trabajo. No acepto un trabajo hasta que sepa lo que implica. Cinder lo fulminó con la mirada. Su paciencia estaba al límite, pero atacarlo estaba fuera de discusión. Sus instintos de supervivencia le dijeron que terminaría mal. Muy mal. Hasta que obtuvo la otra mitad de los poderes de Falmaiden, se necesitaba a Tony Redgrave. Ella apretó los dientes. Estaremos en contacto, dijo finalmente. Ella no pudo dar información. No sin la aprobación de Salem. En el lado positivo, al menos parecía que no era leal a Ozpin. Es decir, era solo una cuestión de convencerlo de que se uniera a ellos por completo. Dante agitó 2 dedos mientras se giraba. Adiós. Se alejó, esperando hasta estar fuera de nuevo con Trigger y poniendo rumbo a Viacom. Actualidad, oficina de Ozpin. Siento llegar tarde, dijo Dante. ¿Qué me perdí? Si Glinda se había sentido nerviosa antes, eso no era nada comparado con lo que estaba ahora. Inmediatamente, una mano fue a su mechón de cabello que colgaba libre, pasándolo hacia atrás sobre su oreja, incluso cuando sus mejillas se volvieron ligeramente rojas. Se las arregló para echar un vistazo a Dante antes de apartar la mirada de inmediato. Ironwood sintió que su mandíbula se desencajaba involuntariamente. Era como ver todas sus pesadillas combinadas en una y multiplicadas por el infinito 2. El hombre de rojo inmediatamente le recordó a Crow de todas las formas equivocadas. Era más musculoso y sobrio. Su cabello era plateado en lugar de negro. Pero la sensación de que él era del tipo que se reía de las instrucciones y el procedimiento. No había ninguna duda de eso. Ya era bastante malo que Ozpin ya parecía confiar en él. Pero al mirar a Glinda, resultó sumamente obvio que la confianza de Ozpin no era lo único que había ganado una bonificación posterior al capítulo. Nota. Los eventos de esta sección de bonificación no son parte de la historia principal de este fic. Tienen lugar en un plazo alterno. Lucifer sonrió mientras veía a Dante entrar en la oficina de Ozpin. Sí, las cosas definitivamente se estaban poniendo interesantes. Pero tenía que preguntarse. Lo que lo tenía curioso era en realidad algo que había escuchado hace un tiempo. Ese día, si nuestras posiciones fueran cambiadas, nuestro destino sería diferente. ¿Tendría yo tu vida y tú la mía? Ciertamente fue una pregunta interesante. Y Lucifer podría encontrar la respuesta. Para alguien que existía fuera de todos los universos, y en todos ellos a la vez, alguien que residía fuera del flujo del tiempo, crear otra línea de tiempo no era difícil. Todo lo que tenía que hacer era cambiar un solo resultado. Entonces, encontró el momento en que los 2 hijos de Esparda estaban entrando en los portales creados por el agonizante Clipot, y los cambió. Sin embargo, tener él aparece en el bosque de la caída no siempre sería divertido en absoluto. No, para el gemelo obsesionado con el poder, se necesitaba un punto de partida diferente. Sonrió, cambiando el destino al que conducía el portal. Tierra de tinieblas, remanente. Un portal abrió la estructura del espacio-tiempo del mundo y de él emergió una figura alta. Delgado, pero con hombros anchos, era de complexión ligera pero atlética, emanaba simultáneamente una especie de gracia sobrehumana y aire de nobleza. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás, elevándose hacia la parte posterior de su cabeza en púas. Llevaba un abrigo negro con colas rasgadas. A lo largo de él corrían patrones plateados en forma de dragones. Debajo del abrigo estaba vestido con pantalones de cuero, botas y un intrincado chaleco. En una mano, sostenía en su cintura una katana enfundada en negro. Tan natural fue la forma en que lo agarró, parecía parte de su cuerpo. El hijo mayor del legendario caballero oscuro miró a su alrededor, contemplando los cielos rojo oscuro. Sus ojos se entrecerraron con disgusto al ver los estanques corruptos que estaban por todas partes. Reconoció los signos de la novida. El lugar en su conjunto le recordaba demasiado a ese cerdo Mundus, y la forma en que conservaba sus dominios. Sacudió la cabeza. ¡Qué feo! Usar inmediatamente a Yamato para abrir otro portal fue un curso de acción atractivo, pero él no era alguien que se fuera como si estuviera huyendo. Si encontraba algo desagradable, primero lo desecharía adecuadamente.
Tienes bastante boca, ¿eh? La voz vino desde atrás, seguida por la carne que zumbaba por el aire cuando algo se precipitó hacia él. El hombre vestido de negro lo había oído venir desde millas de distancia y no respondió. Para él, el posible antagonista bien podría haber sido una tortuga caminando sobre alquitrán. La cola afilada estaba a menos de 1 pulgada de él cuando finalmente se movió. Haciendo a un lado y volviéndose, desenvainó su katana, cortando con una velocidad que superó el pensamiento humano. La hoja capaz de cortar el mundo mismo brilló antes de volver a envainarla. Todo esto tuvo lugar en un solo movimiento, tan suave, sin esfuerzo, pero tan preciso, era como si él fuera la manifestación viviente de Yaijutsu. Tyrion parpadeó. No sabía muy bien lo que había sucedido. Un momento después, sintió que se deslizaba hacia un lado. Preguntándose si había tropezado, trató de ajustar su equilibrio, solo para darse cuenta de que ya no podía sentir sus piernas. Mientras miraba hacia abajo, se dio cuenta de la verdad. Lo habían cortado por la mitad por la cintura. Bueno, joder. Fue tan rápido que ni siquiera hubo dolor. La ira y el miedo no tenían sentido aquí. Tyrion nunca había tenido una oportunidad. Era como estar enojado con una tormenta absolutamente inútil. Por mucho que no me agradara, no puedo dejar que te salgas con la tuya, dijo otra voz. El que hablaba era un hombre corpulento y barbudo. Mientras el espadachín miraba, pareció experimentar algún tipo de transformación, su masa muscular aumentó notablemente, mientras mostraba los dientes y gruñía. El guerrero de cabello plateado negó con la cabeza. Tontería. 1. Cuando el hombre corrió hacia él, ni siquiera sacó su espada. Levantando una palma, casualmente interceptó la carga del hombre, deteniendo su impulso con absoluta facilidad. Azel parpadeó una vez. Toda su fuerza, que nunca antes le había fallado. Todo el polvo que se había inyectado. Todo había sido insuficiente. Este guerrero aparentemente delgado tenía fuerza. En un solo movimiento practicado, el hombre más pequeño barrió las piernas de Azel y empujó hacia abajo con la palma. El golpe resultante sacudió el suelo, destrozándolo por decenas de metros en todas direcciones y enterrando el cráneo roto del atacante a varios pies de profundidad. A estas alturas, los Grimm que infestaban cada centímetro de la tierra de las tinieblas estaban comenzando a moverse. Surgieron en todas las formas y tamaños. Beowulfes, Nevermores, Goliaths, Deathstalkers y muchos más. Serpientes, dragones, centauros. Todo tipo de criaturas de la no vida surgieron, a instancias de su amante. El guerrero solitario no se inmutó. Del castillo que solo se encontraba en esa tierra, emergió una figura. Era una mujer humana, pero más alta, y tenía signos reveladores de corrupción en ella. Su piel era de color blanco alabastro, con venas rojas visibles en la superficie. Los ojos negros y carmesí miraron al guerrero con odio e ira. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a entrar en mi dominio? El hombre de cabello plateado la miró, sintiendo un desagradable recuerdo de la forma en que Mundus lo había violado una vez y su absoluto y completo desdén por ella vaciló. Solo un poco. Solo alguien de paso. Su hospitalidad deja mucho que desear. Gusano insolente. Morirás aquí. Quizás porque recordó lo que una vez le habían hecho, decidió ofrecerle lo que nunca le hizo a nadie que se le cruzara. Una segunda oportunidad. Estás a punto de tirar tu vida por la borda. Cesa y manténla por un tiempo más. Persiste, y muere. Salem sonrió con malicia y rabia, teñida de diversión. ¿Piensas amenazarme? ¿Un cazador solitario? Soy mayor de lo que los de tu clase saben. Déjame mostrarte un poder más allá de tu comprensión. Mientras hablaba, la energía se reunió frente a ella en una esfera. Una fuerza invisible agarró al hombre, manteniéndolo en su lugar para que no pudiera esquivarlo. Salem liberó la energía en un rayo concentrado. Lo suficientemente caliente como para quemar. No tanto como para atravesarlo. Quería escucharlo gritar. ¡Qué trillado!, dijo una voz secamente. Los ojos de Salem se agrandaron. El hombre no estaba donde ella había disparado el rayo. Estaba parado un pie a la izquierda. Ella gruñó. ¿Qué engaño usaste? No importa. No importa qué semblanza poseas, sufrirás y morirás. Mientras invocaba la magia que poseía, un rayo crujió en el aire y atravesó el cuerpo del hombre mientras millones de voltios lo atravesaban.
Deteniendo brevemente su asalto, envió telepáticamente una orden a sus hordas de Grimm para aniquilar lo que quedaba de su cadáver. Era como un océano de oscuridad bañando una figura solitaria. Desapareció de la vista por completo. Salem sonrió cruelmente. La pérdida de 2 de sus piezas sería un revés, pero solo temporal. Tenía que admitir que este último peón de Ospin era un poco mejor de lo habitual, pero él no estaría. Le habían advertido. La bruja miró al mar de Grimm, creyendo por un momento que estaba escuchando cosas. Ost. Enterrar la luz. Desde en medio de ese mar, la misma voz habló de nuevo. Pero tu arrogancia me ofende. El mar empezó a temblar. Y la voz se deforma. En lo alto, los cielos de la tierra de las tinieblas cambiaron, la influencia del dios que había residido allí desapareció como fuegos artificiales. En lugar de carmesí, los cielos se habían vuelto profundos, de un azul eterno y latían con relámpagos. Poder. Déjame mostrarte. Una ráfaga de luz azul celeste atravesó a los Grimm, destrozándolos por completo, que ni siquiera quedaron cenizas. Donde habían estado había una sola figura. Flotando en el aire, Salem se retiró involuntariamente. La figura que estaba frente a ella era más alta que cualquier humano. Un músculo magro onduló en su cuerpo, cubierto por una capa tras otra de una armadura afilada. Era como si la naturaleza misma lo hubiera diseñado para un propósito singular. Ser un guerrero. Orgullosos cuernos sobresalían de su cabeza, y de ellos, como de sus antebrazos, emanaban chorros de fuego azul. Un par de ojos la miraron, brillando con un poder incalculable. ¿Qué es? Murmuró Salem. Poder. 1. Batalla de jefes imposibles de ganar. El Alfa y el Omega, Virgilio 3. El terror primigenio recorrió Salem, dominando el rencor que tenía contra los gemelos. Ella olvidó momentáneamente su inmortalidad. Destrúyelo. Ella gritó. Ahora. Desde el cielo, un dragón oscuro descendió. Salem había estado guardando para la destrucción de Beacon, pero ahora ya no importaba. Cuando el enorme Grimm se acercó, el cielo sobre él se combó. Los ojos de Salem se abrieron en shock. Las nubes de tormenta se habían abierto. Y de ellos, cayó una lluvia de espadas azules brillantes. Brutalmente, destrozaron al anciano Grimm, atravesando su carne como plomo fundido a través de mantequilla caliente. No. Pero fue inútil. El hijo mayor de Esparta estaba devastando al ejército que había tardado milenios en engendrar. Vergil corrió a través del campo de batalla, corriendo a través de las hordas, incluso mientras lanzaba innumerables cortes rápidos, moviéndose tan rápido que parecía estar teletransportándose. Tajo tras tajo tras tajo, cada uno aterrizando con una precisión devastadora, separando miembros de troncos, cabezas de cuellos. El Dark Slayer estaba en un frenesí de batalla. En cuestión de minutos, había cortado a todos los Grimm a la vista. Incluso los Pauls no podrían engendrar más para luchar contra él de inmediato. Salem estaba solo, enfrentándose a una pesadilla contra la que no podía vencer. La ira y el dolor se apoderaron de ella. Hacía mucho que había perdido la capacidad de llorar. Entonces, en lugar de lágrimas, la sangre brotó de sus ojos. Malditos sean. Malditos sean los dioses que me hicieron esto. Ella miró a Vergil, con odio y desafío grabados en su rostro. Y maldito seas. Por quitarme la única cosa por la que vivo. La venganza. Vergil, que había estado a punto de sacar a Yamato una última vez para entregar el Judgment Cut, hizo una pausa. Cada vez se revelaban más similitudes. En un destello de luz, volvió a su forma humana, para sorpresa de Salem. Esta búsqueda de venganza. Cuéntamelo. La bruja miró fijamente a Dark Slayer, inquietud y desconfianza en su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué te importaría saberlo? Vergil se preguntó. Había pasado suficiente tiempo y estaba en un lugar diferente. Simplemente podría abrir un portal y regresar a casa. Pero, ¿a qué tenía que volver realmente? Nero y su hermano estarían bien sin su ayuda. Y, a decir verdad, la idea de vincularse con ellos representaba una cantidad de introspección con la que no se sentía cómodo. Había aprendido a aceptar su propia humanidad pero eso no significaba que estuviera listo para abrirse. Llámalo, curiosidad, le respondió a Salem. Quizás, ayudar a alguien más a superar su trauma sería el primer paso para eso. Y si tu historia es lo suficientemente interesante, puedo optar por ayudarte a obtener esta venganza.